la muerte en el hombre. Ese es el tema que vamos a tener. Entonces, encontramos aquí en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que encontramos dentro de las escrituras en Romanos 6, 23. Y mi querido hermano, quiero contarles algo, y es que, vamos a poner atención, hay un miedo constante en todas las personas, y es el saber que un día, tarde o temprano, a todos nos va a llegar la muerte. Todos morirán. Absolutamente todos nos sucederá. Ya seas una persona grande o de edad mediana o quizá pequeño, un niño, la muerte llega sin acepción de personas. Es una realidad. Esto es algo que pasa y es lo que todos estamos conscientes. Sin acepción de personas, la muerte no hace acepción de personas, de edades, tampoco de género, ni de discapacidades, no. A la muerte no le importa tampoco tu sentido económico, no le importa si eres un rico o un pobre, no importa si tienes muchas cosas o pocas, pero lo único que tienes asegurado es que, más que cualquier otra cosa en la tierra, es que en cualquier momento puede llegar la muerte, te puede llegar la muerte física. Eso es algo que mis hermanos todos sabemos que tarde o temprano puede llegar. Niños mueren todos los días, jóvenes mueren todos los días, adultos mueren todos los días y ancianos también mueren todos los días. No importa si eres rico o pobre, no importa a qué te dediques, tarde o temprano morirás. Tu servidor tarde o temprano igual va a morir porque es una realidad. Y es lo que nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La consecuencia del pecado, mi hermano, como lo acabamos de leer, es la muerte. Sin embargo, esto no fue siempre así. Hubieron dos personas que en un tiempo indeterminado, no lo sabemos qué tiempo pasó, pero estas personas ni siquiera sabían qué era la muerte. Adán y Eva en el huerto del Edén vivían una vida abundante, llena de gozo, llena de paz, llena de felicidad. Pero ¿qué sucedió, mis hermanos? Pues llegó la llamada muerte. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué ahora todos morimos? ¿Por qué no es como en el tiempo de nuestros padres, Adán y Eva? Ojalá fuese como en esos tiempos. Ojalá no tendríamos miedo a la muerte. Bueno, los cristianos se supone no le tenemos miedo, ¿verdad? Pero sí sabemos que tarde o temprano nos sucederá. Es un suceso que tenemos en mente. ¿Por qué ahora todos morimos? ¿Qué es la muerte? Bueno, mis hermanos, anteriormente ya hemos definido qué es la muerte. Y básicamente la palabra muerte significa separación. Entonces, cuando una persona muere, se separa físicamente de su cuerpo. Es una muerte, ha sido separado. La muerte espiritual, mi querido hermano, también significa es muy parecido. Es una muerte, es separación de Dios, nos separamos completamente de Dios, esa es la muerte espiritual. Nunca la Biblia, mi hermano, ojo, pongamos atención a esto, y es que nunca la Biblia hace alguna referencia a exterminio o a destrucción. Nunca. Nunca significa dentro de las escrituras la muerte es que ya se destruyó, ya no existe, no. O destrucción completa, destrucción de una manera que ya no exista. A eso no se está refiriendo. Hoy en el día de hoy, mis hermanos, existe una doctrina donde dicen que la muerte de los hombres, la segunda muerte, es una destrucción de su alma, que ya no va a existir, que ya no va a aparecer por ningún lado. Bueno, eso no es una realidad, porque la escritura, la palabra de Dios nos enseña que la muerte espiritual es otra cosa, es estar separado de Dios. Ahora, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 nos afirma esto. Dice así, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta,
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, mi hermano, estos dos personajes van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No encontramos que el diablo, la bestia, sean lanzados al lago de azufre y desaparezcan. No, el alma no se destruye, no desaparece, no deja de ser, no deja de existir. El alma continúa por los siglos de los siglos, y ya sea que continuemos para vida eterna por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, o continuemos para muerte, para una separación de Dios y el hombre, y seamos atormentados por los siglos de los siglos, por una eternidad. Eso sí es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, no hagamos caso a esas falsas doctrinas donde dicen no existe prácticamente una muerte donde van a ser atormentados. No, es una realidad. Estas personas nada más quieren engañar a la gente, haciendo creer que un Dios tan amoroso no enviaría a la gente al infierno. No, mi hermano, Dios es amoroso, pero también es justo, es juez. O vamos a estar ante la presencia de Dios como nuestro galardonador que nos va a dar nuestros premios, o vamos a estar ante la presencia de Dios como nuestro juez, donde nos va a juzgar y nos va a decir: apartados de mí, malditos. Entonces, mi hermano, hay que reflexionar acerca de esto. Eso es lo que nos enseña la Biblia de la muerte. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Dónde inicia esta separación del hombre con Dios? Fueron separados de la vida en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahí encontramos, mis hermanos, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahí encontramos cómo la muerte entró en el hombre. Nos enseña un poco de esto. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, esto es la instrucción que le dio Dios a Adán, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no comiera de aquel árbol. Pero ¿qué sucedió? La consecuencia: porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Habría una separación entre Dios y el hombre, porque el hombre iba a conocer el mal y también iba a conocer el bien. Entonces, cuando el hombre hiciera el mal, ya no podría tener comunión con Dios. Ahí fue cuando fueron separados, mis hermanos, cuando cometieron el acto. Ahí es, mi hermano, estos versículos, es la instrucción de Dios. Más adelante encontramos el acto donde en realidad fueron separados, pues, de su creador. Y pues, ¿cómo se representa esto dentro de las escrituras bíblicas? Hay algo simbólico, y es que ellos fueron expulsados del huerto del Edén. Ellos, cuando pecaron, ¿qué hizo Dios? Los expulsó del huerto del Edén. Entonces encontramos la separación de Dios y el hombre. Hubo una muerte espiritual. Fueron separados de la vida, porque la escritura, la palabra de Dios, dice: Señor Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el hombre automáticamente murió espiritualmente. No solo Adán, sino también todos los hombres. Así mismo nos sucedió. Romanos capítulo 5, versículo 12, es lo que nos enseña. Romanos capítulo 5, versículo 12. Lo tenemos. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que este es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, mi hermano, tristemente, como Adán pecó y por el pecado entró la muerte, así el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, mi hermano, todos hemos pecado alguna vez en nuestras vidas, y si hemos cometido, aunque sea un pecado, estamos destinados a la muerte. Es algo que, pues, tarde o temprano sucederá a causa de la muerte del pecado. Entonces, mi hermano, ten cuidado. ¿Por qué? Porque tu pecado te llevará a la muerte. En Santiago capítulo 1, versículo 15,
Santiago capítulo 1, versículo 15, ¿qué nos enseña? Santiago capítulo 1, versículo 15 dice, entonces aquí encontramos la manera en cómo va paso por paso. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es la concupiscencia, mi hermano? Y es que nos podemos preguntar, ¿qué es la concupiscencia? Mi hermano, la concupiscencia son esos deseos que tienes en tu interior que te llevan a pecar. La concupiscencia, mi hermano, son deseos, exceso de deseos no gratos a Dios. Esa es la concupiscencia. Deseos, exceso de deseos no gratos a Dios. La concupiscencia te lleva a satisfacer tus deseos carnales. Esa es la concupiscencia. Entonces, mi hermano, cuando tú tienes deseos en exceso que te llevan a pecar, te atrae, te seduce, tu concupiscencia, dice la palabra de Dios que después que ha consumido, da a luz el pecado. Entonces tu deseo te lleva al pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, mi hermano, vamos viendo cómo de alguna manera todos nos vemos relacionados con esto llamado la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos malos deseos, deseos carnales, pecaminosos. Sentimos atracción en nuestro interior por hacer el mal. Ahí lo encontramos en Génesis, porque el pensamiento de todo hombre es continuo al mal. Tristemente es algo que ha sucedido en tiempo anterior y ya la gente en los antiguos, Dios mandó destrucción sobre el mundo en la antigüedad, de manera que estuvo inundado el mundo. Pero ¿qué va a pasar, mi hermano? A causa del pecado, a causa de nuestra concupiscencia, a causa de la muerte, pues también un día Dios tiene que hacer juicio en esta tierra. El pecado te lleva a morir, mi hermano, es lo que dice la palabra de Dios, Ezequiel 18:4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Si alguien lo tiene, puede leerlo, hermanos. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué alma va a morir? La que pecare. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, mi hermano, encontramos que cuando nos ponemos a pensar acerca de la muerte de Cristo Jesús, un hombre perfecto, un hombre que ni una sola vez pecó, ¿era justo que muriera nuestro Señor Jesucristo? ¿Era justo, hermanos? Porque aquí lo encontramos, Antiguo Testamento dice, el alma que esa pecare, ciertamente, pues, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Mis hermanos, Cristo Jesús ha pagado el precio de nuestros pecados, y es por eso que murió en la cruz, por ti y por mí. No solamente tu pecado te lleva a morir, ten cuidado cuando pecas porque te lleva a la muerte. No solamente tu pecado, también tu carne te lleva a la muerte. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. ¿Lo tenemos? Amén. Dice Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, mi hermano, una manera para contrarrestar las obras de las carnes es vivir conforme al Espíritu, conforme a los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Parece que faltaron algunos pocos. Entonces, mi hermano, si vives conforme al Espíritu Santo, haciendo las cosas que le agradan a Dios, entonces haréis morir las obras de la carne. Pero si tú vives conforme a las obras de la carne, ciertamente vas a morir. Si tú vives conforme a tus deseos, conforme a lo que tu cuerpo te llama a hacer, vas a morir. ¿Cuáles son los deseos de la carne, mi hermano? Tu carne te va a llevar a la muerte, pero ¿cuáles son esos deseos?
No practiques estas cosas. En Romanos capítulo 1, 22 al 32 encontramos algunos de esos deseos. Romanos capítulo 1, versículos 22 al 32. ¿Lo tenemos? Quiero que ponga atención a estos deseos y estas cosas. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Bueno, aquí encontramos la idolatría también. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Aquí encontramos a los homosexuales, encontramos a los gays, a las lesbianas también, encontramos a todas estas personas que se desvían del uso natural, sexual, podría decirse. Versículo 28, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, mi hermano, ¿cómo saber si estoy muerto espiritualmente? El versículo 32 te dice que no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si mi hermano, si tú algunas de estas cosas las haces inconscientemente, las llegas a hacer porque se te pasa, se te sale, porque así es tu naturaleza, bueno, pídele perdón a Dios. Él te va a perdonar. Pero si alguna de estas cosas, mi hermano, tú las practicas, que es muy diferente. O sea, no solamente las haces inconscientemente, sino las que las practicas. Y no solo las practicas, sino que te gusta hacer estas cosas. Ten cuidado, mi hermano, porque estás muerto espiritualmente. Mi amigo, estas cosas te llevan a la muerte. Todas estas seducciones, atracciones pecaminosas y de la carne te van a llevar a una muerte segura. Y puedes ser como un zombie. Te va a pasar que vas a ser un zombie. Vas a estar vivo, pero vas a estar más muerto que otra cosa. Vivo quizá porque andas caminando, porque tienes el aliento de Dios todavía, la vida ahorita en tu cuerpo. A lo mejor dices, yo ¿cómo voy a estar muerto? Si ando aquí, voy, regreso, subo, bajo, hago esto, hago aquello, estoy vivo. Bueno, pero espiritualmente estamos muertos, separados de Dios. Mi hermano, esto no debe de ser así, menos al de un cristiano. No practiques estas cosas, no te gusten estas cosas, no te complazcas con los que practican estas cosas, ni con esas cosas, porque mi hermano solamente te revelará que estás muerto espiritualmente. Autoexamínate y ve tu vida. Piensa, y aquí mi hermano llega un momento en el que hay que pensar y ponernos a meditar y es, ¿cuándo vas a morir? ¿Cuándo morirás? Porque pues la muerte está en el hombre. ¿Cuándo morirás? El cuerpo va envejeciendo. Estos ojos, yo recuerdo cuando iba en el kinder, si me quitaba mis lentes sí veía. Ahora me hago así los lentes y yo recuerdo veía las caricaturas de Scooby-Doo y cuando a la Vilma se le caían sus lentes y salían volando y la Vilma se ponía a ver así
Y decía, ¿dónde están mis lentes? Yo me reía y decía, ahora, ¿cómo no los puede ver? Están ahí en su cara. Bueno, ahora pregúntenle a mi esposa, si me quito mis lentes y luego los quiero buscar, no los encuentro, no veo. Ya mis ojos están acostumbrados al armazón, a esto, La a graduación. la graduación, que ya no veo si me quito mis lentes. No veo la cara de mis tíos, tampoco de mi hermana menos. La cara de Joana apenas se la llego a ver. Mi cuerpo va envejeciendo. eh, las articulaciones se acaban. El cabello a los hombres se les cae, también a algunas mujeres. Y tristemente es parte de la vida, mi hermano. No pienses que estás tan joven, no pensemos que digamos, bueno, tengo 20, 30 años, me falta mucho para morir. No, mi hermano, aprovecha bien tu vida, porque tarde o temprano, como vimos al principio, la muerte no tiene edad, no hace acepción de personas. En cualquier momento a la gente le puede llegar un accidente, una mala noticia y mira, ahí quedó. ¿Cuánta gente ha muerto por paros cardíacos? Apenas fuimos al velorio aquí del tío de mi mamá, allá en Cuyoaco. Dice que se despertó, desayunó, leyó su Biblia, vio la tele, agarró su camioneta y se fue al campo. Regresó, se sentía un poquito mal, 5 minutos y se murió. Es una realidad. ¿Cuántas veces escuchamos las noticias, mi hermano, que un familiar de repente ya se murió? Y uno se pregunta, ¿cómo? Si yo apenas lo vi sano. A menos pues que estés viviendo mal, ¿verdad? Ya te lo esperas. Pero mi hermano, ten cuidado y ponte a meditar, porque ¿cuándo vas a morir? ¿Y estás preparado para tu encuentro con Dios? ¿Estás preparado? Apenas fuimos ayer y antier a un velorio. Yo me llevé a Adrián porque pues es bueno. En Eclesiastés capítulo 7 versículos 1 al 4 nos enseña que el sabio, el corazón que es sabio, está en la casa de luto, mas el necio está en las fiestas, las celebridades. ¿Por qué? Porque la muerte es de todos los hombres y al final se pondrá a meditar en ello. Vamos a ver Eclesiastés 7. Eclesiastés capítulo 7. Amén. 2. Eclesiastés 7:2 dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. O sea, el que vive se va a poner a pensar. Eso que pasa a la gente, que le ha pasado a varios familiares y amigos, que se encuentran en cajas, en un ataúd, tarde o temprano, a todos, absolutamente todos, nos va a pasar. ¿Qué edad tiene Abril? 5. Bueno, entonces, dentro de 80 años, a excepción de Abril y las niñas chiquititas, dentro de 80 años, la gran mayoría, a excepción de los niños chiquitos, ya vamos a estar muertos. Yo tengo 27, 26 años. Dentro de 80 años voy a tener 126. No, yo ya troné dentro de 80 años. Entonces, póngase a pensar, mi hermano, cuán corta es la vida. Y es muy cierto. La palabra de Dios dice en Job capítulo 12, versículo 10. Vamos a ver Job capítulo 12, versículo 10. Job capítulo 12, versículo 10 dice, 12:10. En su mano está el alma de todo viviente y él alitó de todo el género humano. 12:10. En su mano está el alma de todo viviente. Hermanos, lean su Biblia. Tienen que tener movilidad para abrir las escrituras. Entonces, mi hermano, en su mano está el alma de todo viviente. ¿En la mano de quién? De Dios. Dios tiene en su mano y Él sabe, mi hermano, cuánto vas a vivir. ¿Por qué llevé a Adrián? Bueno, porque yo quiero que Adrián sea sabio, que pueda comprender. Es joven, 12 años, tiene toda una vida por delante si Dios lo quiere. Y puede hacer grandes cosas para Dios. Así todos también. Mi hermano, hay que ponernos a reflexionar y pensar estas cosas. Job 14:5 dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Dios ya determinó tu edad. Eso es una realidad.
Dios ya sabe cuánto va a vivir tu servidor, ya sabe cuánto va a vivir Victoria, ya sabe cuánto va a vivir Jesse, cuánto va a vivir hermano Salvador, hermano Walterio, Joana. Dios ya sabe. Ahora el detalle, mi hermano, es si tú vas a aprovechar esos años que Dios te ha dado. Los vas a vivir para su gloria y su honra, los vas a vivir para la carne, el pecado, la concupiscencia, el deseo. Hay que ponernos a meditar estas cosas, mi hermano. Reflexiona. Yo decía allá en el velorio, ya no son niños. Así le decía a los del velorio, le decía, como dirían los chavos de hace la generación pasada, agarren la onda. Un niño, 13, 14 años, un puberto, podría decirse. Pues a lo mejor rebelde, sí, son niños, son niños. Pero un joven ya 20, 30 años, ya no. Ya es para que ya su cerebro ya se desarrolle, agarre la onda. Ya no es tiempo de vivir en borracheras, drogadicción, fiestas, amigos. Ya no. Ya estamos grandes. 20 a 30 años el ser humano tiene que prepararse para hacer las cosas para los 30, 40. Busca su profesión. Esa es la edad. Mis hermanos, ahora nosotros tenemos que ir madurando espiritualmente, alcanzando pues la meta del varón perfecto que es Cristo Jesús. Nosotros como cristianos no envejecemos espiritualmente. Si hemos nacido otra vez para Dios. Espiritualmente hemos nacido. No vamos a morir una segunda vez. Pero mi hermano, el espíritu no envejece. Lo que el espíritu hace es madurar. Estamos madurando espiritualmente, estamos creciendo espiritualmente. Eso es lo que hace el espíritu. El espíritu no se envejece. El espíritu puede estar joven, fuerte y radiante. Así puede ser una persona de 70, 80 años, pero si tú te mantienes en constante oración, palabra de Dios, orando, cantando alabanzas a Dios, viviendo en comunión con Dios, tu espíritu está joven, está fuerte. Pero si tú, mi hermano, tienes 15, 20, 30 años, 40, pero te la vives en alcohol, borracheras, te la vives perdidamente, diciendo groserías, con malos amigos, vives como una vida cualquiera de los allá afuera, entonces tu espíritu es un niño de 2, 3 años. No hay crecimiento. Si es que somos espirituales, si es que has nacido de nuevo. Entonces, mi hermano, pues suena fuerte, sí, pero pues es para ponernos a pensar. Yo sé que a lo mejor puede molestar un poco esta palabra, sí, pero les voy a decir una cosa, hay una ilustración muy interesante. Yo caminé con la alegría y el gozo. Y aunque caminé mucho tiempo y hablaba mucho y reíamos y nos carcajeábamos, no aprendí ni una sola cosa de ella, no. Pero caminé con la tristeza, el dolor, el sufrimiento y la aflicción. Y aunque no digo ni una sola palabra en todo el camino, aprendí y mucho. Mi hermano, cuando uno madura muchas veces es a través del dolor, a través de las pruebas, las circunstancias. Entonces, ponte a pensar cómo estás viviendo tu vida, porque un día tarde o temprano vamos a morir y ir a darle cuentas al Creador. Dios nos da vida y es eterna, es lo que quiere darnos, Romanos 6:23. Ya casi acabamos, mi hermano, es el último punto. Romanos 6:23, ¿lo tenemos? Dice, porque el pago del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué es lo que quiere darnos Cristo Jesús? Una dádiva, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cristo Jesús, Señor nuestro, nos quiere dar vida eterna. Él no quiere que muramos. En Ezequiel capítulo 33 encontramos que dice, yo no quiero la muerte del impío. No es lo que Dios quiere. Dios no quiere que la gente muera, no, mi hermano. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que absolutamente todos vivamos. Dios quiere que tu suegro, tu suegra, tu amigo, tu compañero, tu familiar, tu primo, tu tío, que todos vivan. Y si tú tienes el amor de Cristo dentro de ti, tú también deberías de desear la vida a todos. Que veas a una persona y dices, híjole, este amigo necesita vida eterna. Yo puedo hacer algo por él. Grábense sus versículos, hermanos. Dios no quiere que vivamos
como muertos, al contrario, Él quiere que vivamos realmente vivos. Si tú le has creído, tendrás victoria en Él sobre la muerte. En 1 Corintios 15, 54 al 57, ya son nuestros últimos versículos. 1 Corintios 15. Lo tenemos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, ¿qué es esto? Nuestro cuerpo, ¿no? Que está corruptible. Y cuando 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, tú no le tienes por qué tener miedo a la muerte. Al contrario, dice la palabra de Dios: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Entonces, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. No tenemos por qué tener miedo a la muerte. Hay mucha gente que le tiene miedo y dice: ay, no sé cómo me voy a morir, me da miedo que me apachurre un camión y yo sufra, o me da miedo que me enferme y yo sufra. Bueno, eso va a depender de cómo estés viviendo tu vida. Si andas viviendo una vida en pecado, adulterio, fornicación, haciendo y deshaciendo, vas a morir con una enfermedad sexual, la SIDA. Y aunque tú seas un cristiano, te va a dar y ya, hasta ahí vas a tronar. Si andas viviendo una vida en borracheras, drogas, etcétera, 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 bueno, pues ya sabemos el fin de todas esas personas. Aquí hay algo que se llama hígado, esto se daña. Aquí hay algo que se llama pulmones, para todos los que fuman, esto se daña. Los drogadictos, su cabeza, su mente. Hay una enfermedad que se llama que se quedan en el avión, es lo que dicen. ¿Qué pasa? Ya quedan como tontitos de su mente. Suena feo, ¿verdad? Pero eso es lo que les pasa. Ya andan así todo el día, todo el tiempo. Mis hermanos, viva bien su vida. Echémosle ganas a las cosas de Dios. Dios no quiere que muramos mal o enfermos. Si nosotros vivimos una vida bien, mi hermano, te garantizo que vas a morir bien. Eso sí es una realidad. Te puedes quizá enfermar, sí, quizá por tu juventud, porque no todos conocemos a Cristo desde niño. O quizá porque fuiste rebelde y en un momento no hiciste bien las cosas. Bueno, te puedes enfermar. Pero en los últimos momentos Dios te va a dar paz, porque vas a saber que esta es tu esperanza, que irás con Cristo Jesús. Esa fue la esperanza del hermano que murió el día domingo a las 10:50. Murió enfermo siendo un cristiano y dices: bueno, ¿por qué murió? Bueno, muchas veces hay que pasar diferentes situaciones, aflicciones, para ir al encuentro con Dios y también vivir la vida eterna con todos los lujos que se van a tener. Si no pasamos aflicciones con Cristo, tampoco vamos a reinar con Cristo. Es una realidad, mi hermano. Entonces, eso sí, al final, mi hermano, si tú vives una vida santa, piadosamente, vas a morir bien. Dirían, no te va a doler. Pero si vives una vida como tú la quieres, aunque seas cristiano, pues ten cuidado, mi hermano, porque pues sí te puede llegar a doler. ¿Qué va a pasar, mi hermano? ¿Cómo murió Esteban? Déjame decirte, Esteban lo estaban apedreando. A Esteban le estaban rompiendo los huesos con unas piedras, porque no soportaban los judíos escuchar la palabra de Dios en ese tiempo. Entonces, estaba gritando, estaba Esteban diciendo: ¡ah, me duele! ¡Ah! No. Esteban murió diciendo: vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Esteban murió en paz, en gozo. ¿Cómo una persona va a morir en paz, en gozo, siendo apedreado? Bueno, médicamente es imposible, pero espiritualmente sí se puede. Mi bisabuela murió, creo que nomás hizo... ¿Y ya? ¿Sí, no? Nada más hizo... Y se murió, así quedó dormida. También creo una hermana de Joana, más o menos así parecido, de cuenta a su papá. Estaba comiendo, creo, hizo... Y se murió, ya, ahí. ¿Sufrieron? No, porque vivieron haciendo las cosas de Dios. Un hermano allá en el norte, pues Saltillo,
en sus últimos segundos, ni siquiera minutos, segundos de vida, dijo, presente. Creemos que Dios lo llamó. ¿Sufrió? ¿Estuvo gritando? No. ¿Por qué? Porque vivieron bien. Pero si vivimos pecando, mi hermano, pues no te sorprendas el día de mañana que te vayas pues haciendo feo. Entonces, echémosle ganas a las cosas de Dios. En conclusión, la muerte no es un juego, mi hermano. Vive para Dios. Entrégale tu vida a Cristo para su honra. Ayuda a los demás a vivir. Comparte el evangelio, mi hermano, porque la muerte le va a llegar a todos. Anímate y que Dios te bendiga grandemente. Último, 1 Corintios, ahí donde tuvimos nuestra lectura, el versículo 58. Así que, hermanos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que hay que estar haciendo? Creciendo constantemente, firmes, soportando al diablo, firmes. Crece constantemente porque tu trabajo en el Señor no es en vano. Cuando te mueras, nada te vas a llevar, nada. Hay una canción mundana que decía, solamente un puño de tierra, ni siquiera eso te vas a llevar, nada. Dice la palabra de Dios en Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Dios nos da la vida y Dios nos las quita. Hermano, vive una vida para Dios. Entonces, el trabajo en el Señor no es en vano. Enfócate en las cosas de Dios. Y este fue el tema, muerte, con el título, la muerte en el hombre. Que Dios les bendiga y les guarde.